Mi gente, bienvenidos a una emisión más de su programa Closet Abierto, donde los sueños y la realidad tienen una cita. Hoy estamos aquí con un gran amigo, un maestro realmente en esta parte, como ya lo pudieron ver, no solo de música, también de danza, Arturo González. Muchas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por abrirnos esta parte de tu vida y bienvenido. Muchas gracias. Amigo, cuéntanos un poquito, ¿quién es Arturo González? Híjoles, es una pregunta creo que un tanto complicada de responder. Creo que a toda persona que le preguntes quién es, o sea, si te dice lo que hace, si te dice a qué se dedica, te estará contestando a qué se dedica o qué es lo que hace. Pero creo que contestar una pregunta tan complicada como quién es uno, yo creo que te tardas toda la vida, ¿no? No descifras, ¿no? Exactamente. Entonces lo que yo hago tiene que ver un poquito con tratar de entender quién soy, ¿no? De tratar de entender qué es lo que hago, tratar de entender qué es lo que quién soy justamente, ¿no? Y por eso la investigación, por eso el hacer todas estas cosas que pues estamos haciendo, ¿no? Él es un gran maestro aquí en la parte de Yautepec, la parte del sur un poquito de nuestro estado, y queremos que nos platique un poquito esta parte de cómo llega la danza a tu vida. La danza en mi vida siempre ha estado presente, pero desde chavitos en la primaria, yo creo que eran esos inquietos de que bueno, ya, ¿no? Entonces, a darle, ¿no? Después de esto, pues en mi familia siempre hubo músicos, siempre hubo gente que tocara por lo menos la guitarra, y pues también de ahí comencé a tocar algún instrumento, como pues, cuando éramos más jóvenes. Pequeños ayeres. Sí. Teníamos pues los primos teníamos una rondalla, tocábamos en rondalla, y pues de ahí de bailar en los bailables de la primaria, entro a la secundaria y tengo la fortuna de que me dé clases el profesor Mauro Héctor Ayala Barragán. Él formaba parte en aquel momento del ballet folclórico Tlahuica de Pedro Villasana, junto con la maestra Ruta Rubio Mena, que también formaba parte de este gran grupo. Estuvimos en la secundaria, nos ponen Chiapas, fue la primera cosa donde yo empecé. Chiapas primero que todo. Sí, creo que es lo más. Pero fíjate, algo chido que fue que aunque era muy sencillo, ellos tuvieron la visión de hacernos ganar estatales con Chiapas, por ejemplo. Y después de ahí tengo la fortuna de ser muy chavito, de tener 15, 16 años, yo quiero mucho, e ir a los ensayos y estar bailando en el ballet folclórico Tlahuica de aquel momento de Pedro Villasana. Yo ni sabía quién era Pedro Villasana, yo bailaba, yo iba a bailar, ¿cómo se llama? A mí me gustaba el asunto del baile. Después entro a la preparatoria, seguimos con el mismo. Yo creo que nomás me hizo falta bailar en un ballet parking en Yautepec, porque bailé en todos. Y pues bueno, y entrando a la universidad, nuevamente me encuentro con la maestra Estela, quien tenía ahora ya cargo, ya después de que el profesor Pedro Villasana pues partió, tenía cargo tanto en la facultad de enfermería, tenía un pequeño ballet, y también tenía todavía el Tlahuica, que pues o sea ya no era lo que era el Tlahuica en aquel momento. Pues nuevamente con ella estoy chambeando con ella. Después entro a la normal superior con otro profesor que se llamaba la Medicina. Ahí nos conocemos. Ahí nos conocimos, ahí conocí a Yolito. Termino en la universidad, me voy a la normal. Después no pude terminar en la normal porque estaba al mismo tiempo en la normal universidad. Decido quedarme nada más en la universidad porque era muy complicado normal, aunque estaba relativamente cerca, era muy complicado. Retomo después los estudios en la normal, en la otra escuela normal superior. Ahí también está el profesor José Manuel Avaricio, y le seguimos dando, y después de ahí en el Instituto de Cultura del Estado de Morelos, nuevamente me encuentro a Yolo en el IEBEM. Ahí está, ¿cómo se llama? Éramos vecinos de puerta, estuve 6 años dirigiendo el ballet en Ixtlilin Yolotl. Después de ahí tengo ya el proyecto de un ballet de niños que se llama Nimetzneki aquí en Yautepec. Sigo trabajando con ellos.
hace ya 20 años iniciamos el proyecto que actualmente tengo, que es el proyecto de Itotili. Tuve un stand-by muy largo porque pues comencé a tener más responsabilidades como subdirector de la preparatoria en donde estoy trabajando, entonces pues ya no podía chiflar y comer pinole, ¿no? Sí, Entonces, claro. Claro. tuve que dejar un poquito de lado o mucho de lado la danza y pues ahí es lo que hemos estado haciendo, pues a grosso modo, ¿no? Más patoaventuras en medio, pero pues hay muchas cosas. Pero más. seguirá. Sí, claro. Sin duda es complicado desvincularse de la danza, ¿no? Y en ese espacio de stand-by en que tú estuviste ocupándote de cuestiones más administrativas en la preparatoria, supongo que seguiste quizá aprendiendo, investigando, haciendo otras cosas vinculadas con la danza para darle forma a lo que hoy es esta compañía Itotili, y a mí me gustaría que nos platicaras un poco de la compañía Itotili. Bueno, la compañía Itotili, o sea, nace a raíz de una necesidad de algo, que yo soy como los tiburones, si me quedo quieto me ahogo. O sea, la verdad es que siento que pues, no estoy haciendo mucho. Y entonces primeramente inicio con chicos de la preparatoria, enseñándoles a tocar lo que en ese momento yo sabía de son, que era muy poquito y que tenía que ver con el son de Tixtle, el son tixtleco. Posteriormente conocemos a un profesor que pues es etnomusicólogo, él estudiaba en ese momento en el Centro Morelense de las Artes, Nacho Bastida, y comenzamos a comenzar a explorar el mundo del son tradicional. Me sucedió una situación muy chistosa. La primera vez que asistí a un fandango fue aquí en Cuautla, y pues, o sea, yo bailaba con Padre Villasana, o sea, chavos, me voy a subir a la tarima, ¿qué onda? Me subo a la tarima, pero no puedo zapatear, no entro en tiempos, y dije, ¿qué está pasando? O sea, vuelvo a intentar zapatear y no puedo. Y entonces dije, algo está pasando aquí, algo está sucediendo, no puedo zapatear, y no es porque no supiera, no estoy entendiendo qué es lo que está pasando. Me siento así como que a ver qué está sucediendo. Yo creo que los músicos están tocando mal, se me hace que ha de ser eso. Entonces, Son ellos, no yo. Ritmo, por favor. A ver, chavos, a ver, chamacos, a ver qué onda. Y en ese momento no lo entiendo todavía, no entiendo qué sucede, por qué no puedo zapatear, por qué no entro en tiempo, por qué no sucede. Entonces me doy cuenta, ahí fue la primera vez que me di cuenta que hay dos como vertientes, la folclórica y lo que es la vertiente del son tradicional, y que muchas veces una con otra parece que son caminos que en algún momento se van a cruzar, pero a veces corren a la par y no está bien hacer folclore, está bien hacer esta tradición, pero llamar una cosa a la otra, yo creo que eso sí es un poco complicado, distinto, ¿no? O sea, no puedo llamar folclore a lo tradicional, ni tradicional a lo folclórico, ¿no? Y a veces una cosa no corresponde con la otra. Y a partir de esa situación de que yo no sabía cómo poder bailar, comenzamos a hacer incursiones al sur de Veracruz. Fue primeramente donde fuimos a aprender son a las comunidades, al pueblo, al rancho. Nos quedábamos ahí días, en ocasiones semanas, en ocasiones llegamos a estar hasta meses completos en estas comunidades, regresando intermitentemente aquí a ¿cómo se llama? Pues a trabajar, porque lo tenemos que hacer, ¿no? Si no, ¿de qué vivo? Sí, o sea, a mí me tocó estar en fandangos a las 2 de la mañana aquí cerquita por Orizaba, y entonces decir, no manches, mañana entro a las 7 a trabajar, y vámonos, o sea, yo llegando, quitándome literalmente el confeti, a ver, chavos, aviéntense esta, y sí, o sea, me tocó llegar muchas veces así a trabajar de fandangos, ¿no? Así, a la preparatoria, pues sí, pues eso era pues chido, ¿no? Pues llegar así. La parte de la farándula. Sí. Yo les había comentado en algunas otras emisiones que mis inicios en la danza fueron en la cuestión de danza folclórica. Ahí fue donde conocí también a Yolo. No tuve la fortuna de bailar con él porque yo también estuve en el grupo Tlahuica, pero yo entré ya cuando lo tenía la maestra Estela. Entonces, ahorita Arturo nos está comentando esta parte de la diferenciación entre lo tradicional y la parte de una esencia de música y de costumbres, ¿no? Entonces,
Para nuestra gente que no está como muy enfocada a esta parte, ¿cómo podemos hacer para diferenciar esto? Yo cuando yendo al sur de Veracruz, a Pinal de Amoles, a cómo se llama, yendo a muchos lugares, a la montaña Tixleca, a la Huasteca, me doy cuenta que no es necesario rescatarlo porque está muy vivo en estas comunidades, es el pan de cada día, el jaranero forma parte de la sociedad, de cuando naces, de cuando mueres, de cuando te casas, de cuando te descasas, cuando acabas de casar. Entonces es algo... Éntrale al son. Sí, éntrale al son, ¿no? Y el son y la música es como... Yo siempre he dicho que el baile es la flor, ¿no? Por ejemplo, pero si decimos que una flor es una planta, entonces estamos dejando de lado las raíces, Claro. el tronco, las hojas, las ramas. Y la pregunta muy concreta es cómo diferenciarlo por las bases rítmicas. Por ejemplo, cuando en 1920 más o menos Lino Chávez, que fue uno de los... Lino Chávez fue un músico jarocho salido de la tradición que después comienza a tener otro tipo de bases folclóricas. Por ejemplo, cuando enseñamos un chavito folclore, lo primero que le enseñamos son zapateados de 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Entonces, es un zapateado de 3. Y el acento, y siempre le decimos, pégale más fuerte al primero, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bueno, en el son jarocho, por ejemplo, no hay base de 3. La base más cortita es de 4. Es de 4 y ellos te enseñan con onomatopeyas. La base más cortita se llama café con pan y para un son derecho. ¿Por qué se llama café con pan? Porque suena eso, a café con pan, café con pan, café con pan. Y aquí la diferencia está que el acento está en el tercer tiempo, café con pan, café con pan, café con pan. Y en el con y en el pan hay un pequeño delay, por ejemplo aquí, con pan, café con pan. Y si tengo, por ejemplo, una base rítmica de 4 acentuado en el tercer tiempo, una base rítmica de 3 acentuado en el primer tiempo, nunca van a pegar. Eso es lo que me pasó a mí. Eso es lo que me pasó a mí. Y por ejemplo, a veces en el son jarocho tendemos inclusive a binarizarlo. La carretilla. Entonces ya ni siquiera son 3, ahora son 2 y ni siquiera está acentuado. Y entonces ese es uno de los problemas, o sea, esa es la primera, ¿cómo se llama? El primer problema en el que nos encontramos. Para el bailarín que viene del mundo folclórico es muy sencillo aprenderse café con pan. Si nosotros lo hacemos, si lo palmamos entre todos, fíjense, vamos a hacer el ejercicio. Café con pan, café con pan, café con pan. Es sencillo. Donde viene la otra situación donde dicen, donde tuercen la puerta del rabo, es en el chocolate. También es de 4. Ya pasamos del café al chocolate. Ya avanzamos. Ya avanzamos. No se preocupen, para mí fue muy complicado entender esta cosa que se llama chocolate. Chocolate, 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 chocolate. Café con pan, café con pan. Chocolate, chocolate, chocolate. Café con pan, café con pan. Eso eso se le llama enderezar el son. Y ellos decían, estás enderezando el son. ¿Qué? Entonces, ¿Qué dijo? Lo estás enderezando. Que este es un son cruzado. Y esa parte de pasar de café con pan al chocolate, del son derecho al son cruzado, es una cosa bien tremenda. Por ejemplo. Entonces, y tendemos, los bailarines folclóricos tendemos a bailar derecho, a siempre a todo bailarlo con café con pan. Sí. Otra de las cosas que se ha perdido en el folclore es la polirritmia. Si tú vas a un fandango, a cualquier lugar, te vas a dar cuenta que todos zapatean con una base. Por ejemplo, puede ser café con pan, café con pan, café con pan, café con pan, café con pan. Entonces la base siempre sigue siendo café con pan y el zapateador, que esa es otra diferencia, en folclore hay bailarines, en tradición hay zapateadores. Entonces, y entonces lo que hacen las 2, 4, 5 chicas arriba ¿cómo se llama? de la tarima es ¿cómo se llama? Es zapatear, y cada una de ellas lleva ritmos distintos, ritmos diferentes.
y eso hace que se ensamble, o sea, es decir, no No está unificado, no es homogéneo. pero tiene una diversidad, ¿cómo se llama? Por ejemplo, uno puede estar haciendo una canción con láser, con la otra puede ir a contratiempo. Entonces eso hace que exista una polirritmia, y es muy rico, por ejemplo, escuchar unas zapateadoras del mulato, de cómo se llama, Tatahuicapan, o de lugares que parece que no están haciendo nada, pues, o sea, a ver, cuéntenle las patas, ¿cuántas tienen? A ver, porque, sí, dice, sí. Pero déjame copiar su paso. Sí, porque se vuelve tan rico, y en folclore privilegiamos mucho a lo parejito, sí, a lo derecho, al pestañén igual, al hagan, y entonces la homogeneidad. Entonces esa polirritmia se pierde, y la polirritmia también está en las jaranas, o sea, por ejemplo, cuando uno afina una jarana de una manera, otro afina la jarana de otra manera, hace un mánico de... Obviamente hay un patrón, les digo, bueno, esto pasa como cuando vas a bailar, ¿no? A los 15 años de la chuchis, ¿no? Y ¿cómo se llama? Y suenan los famosísimos Ángeles, ¿no? Y entonces no dices, a ver, música tropical. Exactamente, no dices, a ver, todos vamos a bailar cumbia, pero todos vamos a bailar este paso y todos van así. No sucede eso. Sí, no. Entonces, aunque hay ciertas bases rítmicas que te hacen eso, por ejemplo, bailar este tipo de música, pero cada quien le mete, ¿no? Lo mismo sucede. Es muy orgánico. Es muy orgánico, exacto, es muy orgánico. Esa sería la palabra para definir cómo se zapatea en un son, a cómo se zapatea en folclore. Exacto, ¿no? Muy bien, o sea, grandes consejos que nos ha dado para esta parte de los que amamos la danza como tal en general. Entonces, Itotili hace danza tradicional. Itotili, lo que estamos haciendo nosotros es, a veces es un poquito indigerible. Yo te los voy a contar, sí. Tú y yo nos quedamos así como, ¿cómo? Explique. Ahí les va. Una vez a mí me tocó ver a un grupo, siendo todavía muy verde en esta situación de la música tradicional. Había escuchado yo mucho hablar de un grupo que quizás aquí no se ha escuchado, que se llama Los Camaroneros de Ojo de Agua. Quizás no lo han escuchado. Yo no. Es un grupo de viejitos, muy viejitos, de los Jarocho Stars, de los Roots. ¡Jarocho Stars! De los Roots, de los viejitos, de los grandes señores. Entonces, a mí cuando tocaban los Camaroneros de Ojo de Agua allá en estas comunidades, porque aparte son gente de rancho, entonces yo tenía mucho la expectativa de ver qué hacían los Camaroneros de Ojo de Agua. Y me tocó una vez estar con ellos en Playa Vicente, una vez que fuimos a tocar a Playa Vicente, y todo, Camaroneros de Ojo de Agua, se van a subir al escenario, así, y entonces estoy así, esperando que toquen, y comienzan a tocar los Camaroneros de Ojo de Agua, y yo digo, o sea, no entiendo, inclusive se me hacía feo. Es indigerible. Así decías, es que se me hace feo, es que, ¿qué están tocando? ¿Qué están haciendo? ¿Por qué están cantando así? ¿Por qué están tocando así? Y entonces, y algo que a la postre, como decían los compañeros, es que te tienes que romper primeramente el oído para cambiar ese chip que tenemos. O sea, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana y en nuestra música folclórica, nuestra música tradicional, el 4/4 es el rey, o sea, es en donde nosotros... Pero cuando escuchamos ritmos esquiálteros, cuando escuchamos otro tipo de situaciones, decimos, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? Y como no lo conoces, te suena feo. O como hay acordes que no conoces y los escuchas, dices, suena desafinado. A ver, compadre, préstame tu jarana, déjame te la afino, ¿no? Porque está desafinado. A ver, hermano, se canta aquí, o sea, ¿por qué estás cantando antes? Y al principio me pareció así algo como feo, inclusive, y ya después conforme fui avanzando con el son jarocho, conforme fui avanzando con esta, después me di cuenta que lo que hacían era bien complicado, era una cosa bien complicada. O sea, por ejemplo, ellos cantaban a destiempo, cantaban antes, caían antes, y cantar antes para cuadrarte después es una cosa bien complicada. Generalmente nosotros cuando cantamos estamos yendo una entonces lo que ellos hacen es cantar antes, apresurarse, regresarse, cantar después, y caen en tiempo. Y entonces ya no están cantando en tiempos así muy cuadraditos, pero caen en la figura.
Lo mismo sucede con el zapateado, lo mismo sucede con los acordes de la jarana, que es una jarana de tislecas, pues hablamos, y después te das cuenta que lo que están haciendo estos señores realmente es muy complicado de hacer. O sea, intentas rasguear como ellos, es muy complicado, intentas cantar como ellos, es muy complicado, intentas frasear como ellos, que ese es otro error, frasear es muy complicado, y al final después de que ya tuvimos un poquito de tiempo en esto, pues ya entiendo un poquito, no quiero decir Soy Master. Soy Jarocho Star, porque te das cuenta de que es una cantidad tan masiva de cosas y te desespera lo poquito que vas a vivir para lo mucho que tienes que aprender. Sí, pues claro. es que imagínate, son siglos, ¿no?, de tradición. Por lo menos 500 más o menos. Sí. Y entonces, ¿y Totili hace cosas como esas? Y Totili hace cosas como esas. Empezamos aprendiendo son jarocho tradicional, panderos jarochos tradicionales, con este tipo de situaciones. Y empezamos por Veracruz. Ahí fue donde nosotros comenzamos a ir a comunidades. Comenzamos a aprender también de lo que nos quedaba más cerca, que es Tierra Caliente, de lo que es Guerrero, Michoacán. Comenzamos a aprender con ellos, con el grupo Yorotecuani. Comenzamos a aprender con Guillermo Velázquez de los Leones de la Sierra de Chichú. Nos fuimos a la zona mariachera de Colima, a la zona de Zacatecas, toda esa parte donde tienen son cosas muy distintas a lo que estamos acostumbrados, y esto les digo yo que es como el mundo de Harry Potter, ¿no? O sea, siempre está ahí, pero el asunto cuando entras, te das cuenta que hay una cosa enorme, una cosa muy, muy grande. Muy grande. Y entonces era muy padre, por ejemplo, ir a otros lugares y aprender y ver las tradiciones tan antiquísimas y milenarias que se tienen, la gente, cómo te recibe en estos lugares. Y después, durante mucho tiempo hicimos eso, fuimos y aprendimos los códigos de cómo se toca el son en diferentes parques, todo este tipo de situaciones lo fuimos aprendiendo, y después dijimos, bueno, después hace como 4 años yo me dije, ajá, ¿y en Yautepec qué? ¿Qué hay? ¿Y en Morelos qué? Entonces, la cara por antonomasia pues es el chinelo, ¿no? Sí, claro. Todo el mundo conocemos a los chinelos, pero por ejemplo, ¿de dónde viene? O sea, por ejemplo, también hay otra cosa que son los sayones allá en el norte del estado de Morelos, que salen en Semana Santa. Tenemos vaqueritos, tenemos danzas contra danzas, tenemos 12 pares de Francia en muchas partes, y después comencé a ver lo que había, comencé a ver una revolución, y pues aquí Yautepec, Morelos es una parte pues zapatista, y yo veo, con todo respeto, o sea, yo veía esa revolución, a mí no me hacía nada, porque era una revolución bien planchada, bien estilizada, y pues para la gente que aquí estuvimos, no dicen, pues mañana tenemos guerra contra los pelones, se cambian, se visten. Ponte el trajecito, por favor, te peinas, compadre. Sí, no, o sea, sabemos que lo que sucedió en Yautepec, en Morelos, fue todo menos bonito, porque fue una cosa terrible que sucede en nuestro estado, y pues al final, afortunadamente contamos con fotografía, mucha fotografía de la época, y reconstruimos esos trajes. Una de las cosas que fue bien complicada para nosotros. ¿Como este? No, ese es anterior, ese es ese es 100 años anteriores. Wow. Ajá, eso corresponde a otro. Al final, bueno, sería chido explicar que lo que yo estoy intentando hacer es una línea de tiempo, sale de Yautepec. Las sociedades son todo menos estáticas, ¿no? Sí, claro. Las sociedades, tú puedes dividirlos en estudios diacrónicos y sincrónicos, ¿no? La sociedad a través del tiempo, o la sociedad en un tiempo determinado, ¿no? Y entonces eso es lo que yo estaba intentando hacer, ¿no? Y que va desde el Yautepec prehispánico, que por ahí lo tenemos, pasando por lo que es el Yautepec recientemente pasada la independencia, que son de los años 1800, que vendría siendo ese traje, el chinaco, que es el arquetipo o el abuelito del traje de charro actual, aunque hay estados que siguen conservando esas vestimentas, como es en el caso de Puebla, prácticamente ahí está ese tipo de vestimentas. Después pasando por el traje de charro, que en el centro de la República hubo traje de charro. De hecho, y por ejemplo vemos que cuando se arma revolución,
ahorita no tengo aquí los sombreros, pero por ahí les mandé unas fotografías. El sombrero de charro del centro de la República es muy distinto al sombrero de charro que se utiliza en el Bajío. Se utiliza, por ejemplo, en aquel momento se le llamaba de piloncillo, porque era eso, ¿no? Como el piloncillo. Como un piloncillo. Después del movimiento zapatista se le comienza a llamar horma zapatista, y van desde piloncillo, desde doble, con 2 pedradas, con 3 pedradas, sin pedradas, de palma de soyate, de lana de borrego, de cosas más exóticas como podría ser piel de castor, de conejo, como ese tipo de situaciones, que es muy distinto, por ejemplo, ¿no? Y el traje de charro del centro de la República, por ejemplo, si ustedes ven las fotografías posadas de Emiliano Zapata, los van a ver con muy pocos adornos, porque obedecían a una situación más de combate, más de andar ahí, pues no vas a... de hecho hay botonaduras, se utilizaban botonaduras, de hecho Emiliano Zapata, John Womack Jr. habla que él vende una parcela de sandías, ¿sabes? Y con eso se compra una botonadura, por ejemplo. Wow. Entonces, qué tan grande haya sido la parcela no lo sabemos, pero pues también se daba sus gustos. Pues para poderse comprar eso, yo creo que ha sido un poquito grande. La botonadura, ¿no? Sí, claro. Siguen siendo muy caras las botonaduras, siguen siendo muy caras. Parte de lo que Arturo desarrolla no solo es la cuestión de danza, nos está platicando un poquito sobre esta parte de la investigación que él está haciendo para desarrollar toda esta parte de las danzas, ¿no? Nos platicaba, por ejemplo, de la vestimenta, de la parte de la historia, de lo que está haciendo ahorita en Yautepec, o lo que quiere hacer con esta parte de la danza. Pero para ti, ¿qué es lo que más ha representado esta investigación que tú has querido hacer? ¿O a dónde quieres llegar con esta parte? Primeramente, traer a mis muertos, traer a mis gentes. ¿Por qué? ¿Cómo surge esto? Esto inicia ahí con los sones de tierra caliente de Yautepec. Entonces viene por añoranzas, todo viene por añoranzas y viene por la intención de tener un lenguaje en común. ¿Por qué digo por traer a mis muertos y revivir a mis muertos? Todo el mundo tiene personas que están detrás de él. Por ejemplo, en mi caso, mi padre siempre llegaba después de su trabajo y lo que recuerdo que me leía era el Zarco, ¿no? En Ignacio Manuel Altamirano. Entonces, se ponía una frazada en la sala de la casa, se acostaba, yo me acostaba y comenzaba, abría el libro, ¿verdad? Y comenzaba, ¿no? Yautepec es una tierra caliente, cuyo caserío se esconde en un bosque de verdura, de lejos, ahora se llegue de Cuernavaca por el camino quebrado que serpentea en medio de las Tetillas, ahora se llegue por el sur, ¿vale? Y comenzaba esta parte, ¿no? Después este libro me lo hacen leer nuevamente en la secundaria. Navidad en las montañas, ¿no? Pero yo ya tenía cierta reminiscencia. Este trabajo es de cierta manera como traer esta parte, esa vivencia de mi padre leyéndome, pero también me doy cuenta que no solamente soy yo, por eso decía en un principio que decir quién soy yo también es quiénes somos. Entonces, ¿quiénes somos? Porque el quién soy, el soy pertenece a la sociedad del somos, ¿no? Y entonces de ahí cuando tú comienzas a contar tu historia, comienzas a tener, todas las sociedades tienen que tener un lenguaje en común y no solamente estamos hablando de lenguajes orales y escritos, sino que también estamos hablando de códigos, estamos hablando de situaciones. Si yo les hubiera si les hubiera dicho, ¿sabes qué? En Yautepec hay una danza que se llama la danza del gato volador, compadre, y se baila así, no sé qué tanto, y la gente me va a decir, oye, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué? Y entonces ya no estoy hablando del lenguaje de la gente. Pero cuando comienzo a hacer la reminiscencia del Zarco, de Yautepec de los Naranjos, de esta situación, la gente dice, oh sí, me contaron que así era. Me contaron. Yo leí la historia del Zarco, sí, decía, mira, esa es Manuela, no manches, ese es Nicolás, ese es y lo que hago, por ejemplo, es una pequeña dramatización para explicar qué es lo que está sucediendo, porque por ejemplo muchas veces vemos un baile y decimos, ay, qué bonito, qué padre, ¿de dónde es? ¿Quién sabe? Pero se ve bonito, se ve bonito. Luce el vestuario. Luce el vestuario, exactamente. Baila bien bonito esa muchacha, ese muchacho baila muy bien. Y entonces aquí yo creo que lo importante es también contextualizar qué es lo que está sucediendo, que estamos en los años 1800, que el estado de Morelos ni siquiera existe todavía como entidad federativa, que Ignacio Manuel Altamirano escribe aquí en Yautepec, porque es una historia también, tanto es interesante la historia del Zarco, mucha gente la toma como una novela histórica, no lo es.
no es una novela histórica, es algo basado en, ¿cómo se llama?, en acontecimientos de esa época. Los plateados existieron, un personaje que se llama aquí, que se llama Salomé Plasencia, también existió, que fue el arquetipo para el Zarco. ¿El Zarco de qué habla? Habla de secuestros, habla de levantones, nada ajeno a la realidad, por supuesto. Vigentes desde 1800 hasta la fecha. De hecho, Salomé Plasencia era prefecto de Yautepec, el equivalente a lo que vendría siendo el presidente municipal. En la mañana se vestía de presidente municipal, en la tarde era plateado. Entonces, tampoco no se dan esos casos ya, afortunadamente, en este momento. Y el Zarco nace de una historia que escucha Ignacio Moreno Altamirano cuando Ignacio Moreno Altamirano vivió aquí en Yautepec, en Cuautla, y vivió aquí porque el Estado de México se fragmentó. Cuando él está estudiando ¿cómo se llama? En Toluca, toda la parte central de la República Mexicana pertenecía al Estado de México. Entonces, en el año de 1849, se crea el Estado de Guerrero. Le dicen, a ver, vato, ¿usted de dónde es? No, pues que yo soy de, ¿cómo se llama?, de Tixla Guerrero. Ah, pues váyase para allá, porque se acaba de conformar su Estado de Guerrero. ¿Cómo? Pues el cuate lo que hacía era que de Tixla, junto con su papá, se venía caminando aproximadamente entre 2 semanas y media, y parte de lo que tenía que recorrer era Yautepec. Entonces él estando en el Estado de México, en la preparatoria, dice, pues ahora qué hago, ya no tengo beca, y ahora pues a patín, órale, vámonos, regreso para Tixla. Y ahí es donde Ignacio Moreno Altamirano, su trajín por aquí, pues, se va quedando en y aquí llega a Yautepec y escucha la historia de Salomé Plasencia y de Omobona Merelo. Omobona Merelo va a ser el arquetipo de lo que después va a ser Manuela en el libro. Y la historia es de un plateado, bueno, de una persona de Yautepec, que le dice, oye, ¿sabes que hay una chava de allá en Huacalco, que es una comunidad bien cerquita aquí de Yautepec? Me gusta mucho, se llama Omobona Merelo, mira, ¿te parece bien? Te pago tanto, vas, te la robas, me la traes, ya estás. Entonces va Salomé Plasencia, se roba a la muchacha, pero pues cuando lleva a la muchacha dice, oye, pues se me hace que no le entrego. No le entrega, se queda con él, se queda esta mujer como amante del bandido, porque aparte él tiene esposa, no hay registro, y no se casó con ella, porque antes, acuérdense que cuando se casaba uno se casaba por la iglesia, y nada más te podía descasar el papa, ni siquiera hasta la fecha, creo. Sí, nada más te podía descasar él, ¿no? Y entonces Omobona Merelo vuelve a aparecer después como esposa de un hacendado en Sosocotla. Por eso sabemos que no se casó con Salomé, porque existe ¿cómo se llama?, un acta de matrimonio de Omobona Merelo. Wow. Y esos son andar en los archivos parroquiales, andar buscando. Entonces es una cosa bastante un montón de investigación para documentar el ser de una comunidad. El ser de una comunidad. Y por ejemplo, de aquí nace una situación. Cuando leemos el Zarco, primeramente, la primera frase lapidaria, que es casi, Yautepec es una población de la Tierra Caliente. Nos ubica a Yautepec como parte de la Tierra Caliente. Pero Ignacio Moreno Altamirano no es el primero que se refiere a Yautepec como parte de la Tierra Caliente, sino también se refiere, por ejemplo, cuando después de la conquista, cuando se le da al marquesado de Oaxaca, porque antes fuimos marquesado de Oaxaca, todavía toda la parte central a Hernán Cortés, en el Tratado de Acabalas y Almojarifazos, que son lo que se tiene que pagar, los impuestos que se tienen que pagar, se refiere a la parte central de la República nuevamente como Tierra Caliente.